amigos de Música de Hoy Costa Rica, yo soy Karina Fernández y hoy tengo el placer de tener a tres talentosísimas mujeres en la industria musical de Costa Rica. Ellas son Priscila, Natasha y Diane. Y vamos a estar conversando con ellas un poquito acerca de la trayectoria que tienen en la música. ¿Cómo consideran también, digamos, que sobrellevan las oportunidades, tanto las oportunidades como los desafíos, como mujeres de estar en el ámbito musical? Ha sido como difícil el hecho de, bueno, al menos en mi caso, me ha costado muchísimo como por lo menos plantarme en mi estilo, en mi género y además en presencia femenina, ¿verdad? O a mí, en mi caso me pasó que con mi banda es un estilo es rock progresivo, entonces cuando yo entré yo dije, ok, ¿cómo se supone que yo voy a interpretar o voy a bailar esto? O sea, yo no puedo aquí hacer ningún paso diferente o me voy a ver como súper estática todo el tiempo, o no me voy a poder desarrollar bien y de repente simplemente llegó un momento en el que yo dije, ok, voy a dejar que simplemente fluya y voy a ser completamente yo en escenario. Entonces, sí, simplemente lo fui y todo se hizo muchísimo más fácil y es como mi estilo en ese sentido cuando estoy con mi banda simplemente soy yo. Bueno, yo tengo bandas desde los 16 años, ya tengo 21 años de tener bandas y realmente ser mujer en este medio, en la música en general, pero en el medio del rock y del metal, es todo un reto, es todo un tema. Hay mucho machismo todavía. Recuerdo un par de ocasiones ir a solicitar una fecha a un bar con algún amigo que ni siquiera era músico y el dueño del bar se dirigía a él, no a mí, ¿verdad? También he tenido experiencias donde alguna persona lo ha invitado a uno a salir, alguna persona a cargo de la producción de un evento o de ciertos, no sé, cuestiones como importantes. Y dicen, bueno, pero vamos por un café, no sé qué, y uno y no va, entonces se cierra la puerta. Todo eso pasa, o sea, todo eso pasa, es una realidad que ocurre aquí en el país. No ocurre siempre, hay hombres carguísimas que nos ven y nos tratan como iguales, pero hay muchos hombres que piensan que ser mujer en la música implica que pagues un precio extra. No basta con que seas profesional, con que estés preparada, con que estés más preparada que muchos de los músicos con los que estás trabajando a veces, ¿verdad? Y sobre todo estar al frente de una banda, representándola, a veces es hasta perjudicial para la banda, ¿verdad? A veces uno habla y dice, no, en este caso mejor, Coco o Walding, vayan ustedes o acompáñenme o ponga usted la cara, porque uno tiene que ir midiendo, pero el acoso no solo en la música, en todos los ámbitos existe hoy en día todavía muy fuerte y realmente hay que denunciarlo. Y también justo lo que decía Priscila, que ser artista femenina en géneros como el metal tiende a ser la figura de un toque disruptiva, ¿verdad? Es un poco hasta chocante. Y igual que lo que dice Natasha, ser una frontwoman en una banda donde hay puros chicos, ¿verdad? Donde no es una banda de solo chicas, también tiene sus retos particulares. En, volviendo a mi caso, rozarme con muchas mujeres que están involucradas en proyectos musicales, ver cómo se han ido desenvolviendo e ir aprendiendo de ellas y tomando como confianza propia en lo que uno hace, ¿verdad? Y, y como decimos popularmente, creyéndosela, ¿verdad? Recordando que uno está en ese lugar por una razón que no es meramente su apariencia, ¿verdad? Como en muchos casos se toma o no sé, porque siempre hace falta un elemento femenino que suavice las cosas, ¿verdad? No es un mero artículo de marketing o estético, sino que una tiene lo suyo para aportar al proyecto en el que está e incluso suficiente como para liderar proyectos como en el caso de las dos compañeras. Realmente creo que el abrir espacios entre mujeres para, para conducir puentes, para abrir puentes y tender manos
a proyectos, a bandas donde hay chicas, viene muy bien para el desarrollo de las demás, para fomentar un espacio de confianza donde las mujeres sintamos que podemos.